Bien, bien, amados hermanos, eso es, vamos tomando ya nuestros lugares aquí, porque estamos avanzando en el último libro de la Torá, Devarim, segunda parachá. Interrumpirlo mucho, como está Bien, hermano Carlos. La segunda parachá del libro de Devarim, Deuteronomio, nos va cambiando todo lo que el Padre, ¿cierto?, nos enseña, nos va cambiando el entendimiento. Eso, muchas gracias. Amén, hermana Livia. Y por lo tanto, Deuteronomio, un nombre un poco raro, ¿cierto? Que significa la segunda ley. Hoy día en hebreo, ¿cierto? Son palabras. Porque en este desierto, hermanos, estamos recibiendo sus palabras. Y es la palabra la que se hizo carne y caminó en medio de nuestro. Amén. Y es la palabra la que hoy día el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está recordando a cada uno de nosotros. Y si la está recordando, hermanos, es porque estamos cerca de la tierra. Amén. Estamos a puertas, estamos ahí a ese lado oriental del Jordán. ¿Ah? Con 40 años de desierto atrás, casi 2000 años en la espalda y mirando hacia adelante, hacia la tierra prometida, a punto de ver el cumplimiento de un tiempo profético que a través de Yeshua, el Josué, nos va a introducir a la tierra. ¿Ah? De hecho, Josué en hebreo es Yehoshua, ¿cierto? Que es el mismo nombre de nuestro Mesías. Amén. No es coincidencia. Y por lo tanto, aquí vemos un episodio, momentos que Moisés está recordando a todo el pueblo. Esta porción se llama Baed Hanán, que significa y supliqué. Aquí está Moisés nuevamente recordando, haciendo un recuento, trayendo memorias, trayendo todo lo que ha pasado durante 40 años en el desierto. Está trayendo esas palabras que hace años atrás fueron anunciadas en el monte Sinaí, palabras que remecieron al pueblo y que está trayendo nuevamente como recordatorio a las nuevas generaciones que son las que van a ingresar. Amén. Así nosotros, hermanos, somos como esa nueva generación que no estuvimos en el Sinaí, ¿ah? Pero hoy día estamos acá, en un monte espiritual que el Padre nos ha traído para hablarnos y para recordarnos todas sus palabras y que éstas puedan llegar a nuestro corazón. Por eso hablamos la semana pasada que aquí es como que el tono de Dios cambia, ¿cierto? Ya se acabó esa generación dura, esa generación desobediente, esa generación que no tuvo temor de Él, que lo tentó en el desierto, esa generación que no quiso entrar a la tierra, que tuvo miedo, que vio que los gigantes eran más grandes y por lo tanto esa generación termina y ya hay una nueva generación dispuesta con un espíritu como el de Josué queriendo arrasar todo, amén, y entrar y conquistar finalmente y tomar posesión de la tierra que él prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, amén. Este versículo es el último versículo de la aliyá anterior. Y esto es algo que vamos a escuchar constantemente al corazón. Y cuando Dios repite algo es porque necesitamos que eso quede en nuestro corazón. Y dice, guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da para siempre. Amén. Entonces, aquí vemos a cuántas personas, ¿cierto?, les gusta que les vaya bien. ¿Usted quiere que a sus hijos le vaya bien o no? ¿Usted quiere que sus hijos vivan por largos años? Miren, aquí está la clave, ¿cierto? Guarda entonces
sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que nos vaya bien y prolonguemos nuestros días sobre la tierra. Amén. Vamos a hacer la lectura de la bendición de la Torá. Dice, Barjú et Adonai Hamen Boraj, y decimos, Baruch Adonai Hamen Boraj Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorá. Bendigan a Adonai, que es bendito. Bendito sea Adonai, que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos da la Torá. Amén. Amén. Y entramos a la aliyá número 3. Y hoy día nos vamos a tratar de poner al día con esta parachá, porque hemos revisado en estos ciclos solamente hasta la aliyá número 2, así que vamos a tomarla la 3, que es cortita, y parte de la aliyá número 4. Así que vamos a dar lectura. ¿Algún micrófono por ahí? Allá está. Eso. Para que podamos leer, esta aliyá es cortita, son muy pocos versículos, ¿ya? Así que vamos a poder avanzar también un poquito más con la siguiente. Amén. Deuteronomio 4, 41, 43. Entonces Moisés apartó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, para que se refugiara el homicida que matara a su prójimo sin intención, y sin antes haberlo aborrecido, y huyera a una de estas ciudades, y así salvara su vida. A Becer en el desierto, en la llanura, para los rubenitas, a Ramot en Galad para los galaditas, y a Golán en Basán para los de Manasés. Deuteronomio 4, 44 al 46. Esta es la ley que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto al otro lado del Jordán, en el valle frontero de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey del amorreo, que habitaba en Hesbón, al cual Moisés y los hijos de Israel derrotaron después de su salida de Egipto. Y cuya tierra sometieron, así como la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes amorreos que había del otro lado del Jordán, hacia el naciente, desde la Aroer, situada a la orilla del torrente Armón, hasta el monte de Sión, que es el Hermón, con toda la llanura allende el Jordán, al oriente, al pie de las laderas del Pisga. Amén. ¿Hasta ahí? Esa es la aliyá número 3. Les decía que es cortita. Y leemos la bendición después de leer la Torá. Dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, behaye olam natá betohenu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amén. Qué hermoso es recibir su Torá, ¿cierto? Y en esta porción y en todo el libro de Devarim o Deuteronomio vemos realmente un tono de amor, de misericordia de nuestro Padre hablándonos insistentemente, porque su deseo no es que seamos destruidos. Él no quiere, ¿cierto?, destruir al hombre. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un acto que viene cuando recibimos la palabra. Y la palabra entra en nuestro corazón y a través de su espíritu esta nos redarguye. Y por lo tanto vemos aquí la misericordia de Dios, porque recordemos, Dios es justo, también misericordioso, Él tiene un equilibrio perfecto en estas dos cosas y por lo tanto ha establecido ciudades de refugio. Versículo 41 y 42 dice, entonces Moisés apartó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, o sea, hacia el oriente,
para que se refugiara el homicida que matara a su prójimo sin intención y sin antes haberlo aborrecido, y huyera a una de estas ciudades y así salvara su vida. Entonces, estaban a este lado oriente ya, del Jordán y ya estaban dispuestas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la tribu de Rubén y la tribu de Gad pidieron ahí quedarse? ¿Ah? Ellos ya estaban instalados casi ahí ya, ¿ah? Habían tomado algunas ciudades, habían acomodado a sus hijos, sus rebaños, pero tenían el compromiso de pasar con sus hermanos todos, conquistar toda la tierra y luego ellos volverían a esa zona de la tierra. Entonces ya Moisés da instrucciones de apartar 3 de las 6 ciudades de refugio, ¿ya? Entonces Moisés separa 3 ciudades de refugio sobre el margen oriental del Jordán, incluso a sabiendas que no entraría en funcionamiento sino hasta que se asignasen para el mismo propósito 3 ciudades sobre el margen occidental, al otro lado, hecho que tendría lugar recién después de la conquista. Porque dijo Moisés, cuando hay posibilidad de cumplir un mandamiento divino, no se lo debe postergar. Esto es importante, hermanos. Mientras esté en nuestras manos hacer algo, debemos hacerlo, porque incluso la palabra considera un pecado aquel que puede hacerlo y no lo hace. Esto es algo fuerte, porque no solamente hay el pecado de hacer algo malo, sino el pecado de no hacer algo bueno. O sea, como le llamamos pecado de omisión. Entonces, qué importante es tener también este equilibrio incorporado. A veces decimos, no, yo no hice nada. Pero a veces también el no hacer nada puede ser un pecado. Porque podríamos no estar haciendo algo que sí podríamos hacer, algo que sí podría ayudar, algo que sí podría corregir. ¿Ya? Es como cuando un padre ve la desobediencia, la indisciplina, el desorden de su hijo y no hace nada. Eso también sería una falta, un pecado, porque estaríamos omitiendo la corrección, la enseñanza, la disciplina, que sí es un deber como padres. Amén. Así que, hermanos, yo les doy una palabra de ánimo. Si usted ha tenido que decirlo 1000 veces, siga 1.000.000 de veces. Pero tenga fe, porque un día usted va a ver el resultado. Amén. Por eso en este libro vamos a ver la insistencia de Dios, la repetición de Dios para nuestras vidas. Y hermanos, porque Él tiene fe de que podamos nosotros cambiar nuestra actitud, podamos cambiar nuestro corazón. Y así nosotros debemos insistir con nuestros hijos para que ellos un día puedan tener ese cambio que nosotros queremos. Nosotros queremos agarrarlo y que cambien inmediatamente, ¿cierto? Pero no, Dios también tiene un proceso con ellos. Y ese proceso también es un proceso para nosotros. Amén. Así que paciencia, ánimo para las mamás, para los papás. Amén. Fíjense lo interesante que es guardar un mandamiento. Hermanos, guardar un mandamiento es establecer una relación con Dios. Usted dice, yo quiero tener una relación con Dios. ¿Cómo usted puede tener una relación con Dios? Guardando sus mandamientos. La obediencia a nuestro Padre establece una relación con Dios. Porque aquel que está en desobediencia está cortado con Dios. Está, dice, destituido de la gloria de Dios. Entonces, la obediencia a sus mandamientos restaura la relación con nuestro Padre. ¿Cómo está la relación cuando su hijo es desobediente? Están caídos de la gracia, hermano. En la casa, están castigados, están sin esto otro, le hemos quitado todo. Y está cortada la comunicación. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí o no? No. Entonces, pero cuando su hijo cambia de actitud y llega, papá, perdón, y pone esa carita de gato con botas así, ¿ah? Hay uno, oh, hijo, y ahí lo perdona, lo abraza, ¿cierto? Y ahí vienen y recuperan todo lo que perdieron. ¿Ah?
Vienen regalos, vienen muchas cosas. Pero qué rico, hermano, es sentirse en esa bonita relación con su hijo, con su hija. Pero cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, se corta la relación. Entonces, hermanos, hay mucha gente que dice, quiero una relación con Dios. Y muchas veces confunde esa relación con Dios solamente con cánticos, con cosas emocionales, con un sentimiento de amor, con palabras bonitas. Hermanos, el amor de Dios, el amor a Dios se demuestra con acciones, con hechos. Y cuando comenzamos a restaurar nuestra vida en los mandamientos de Dios, comenzamos a ordenar nuestro hogar, nuestra familia, nuestras acciones, eso es restablecer nuestra relación íntima con Él. Alguien que tiene una relación íntima con Dios es alguien que cada día avanza y profundiza en el cumplimiento de sus mandamientos. Amén. Entonces aquí Moisés, aunque no iba a entrar a la tierra, aunque él no iba a estar allí, él recordó todas las palabras que los hijos de Israel debían cumplir en la tierra y comienza a establecer todas estas cosas que Dios les dijo. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio, que en hebreo son las Arei Miklat o Miklat. Cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre. Y por lo tanto, esa persona se llamaba Goel Hadam. O sea, alguien moría y alguien de la familia tenía el deber de vengar a ese familiar. ¿Ya? Y tenía que ser el redentor de la sangre. Y esto se basa en la Torá, precisamente. En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo Aleftab al hombre. Amén. Entonces era una ley. No podía quedar sin pagar un precio. Y es por eso, hermanos, que Yeshua paga ese precio. Porque nadie puede quedar sin pagar el precio de sus pecados. Y esto es clave porque muchas personas creen que Yeshua, ¿cierto?, anuló los mandamientos de la Torá o de la ley. Lo que Yeshua anuló son los decretos de muerte. Anuló la paga del pecado y de la muerte. Por eso tenemos gracia. Porque la gracia es el tiempo que tenemos para ponernos a cuentas con Él, para mirar la cruz, mirar a Yeshua, que Él se puso en mi lugar, porque alguien debía derramar sangre por cada uno de nosotros. Pero ahora que hemos mirado su rostro, hemos visto su ofrenda, ahora venimos a un compromiso de amor, y ese compromiso de amor es la obediencia a sus mandamientos. Amén. Entonces, estas ciudades de refugio, en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Hadam, el vengador, ya el que redima a esa persona, el Beit Din, que es la corte de justicia, tenía la responsabilidad para proveer con uno. O sea, imagínense, alguien mataba a alguien y se desaparecía, estaba prófugo. El Beit Din determinaba a alguien que lo encontrara y vengara la muerte de esa persona. Eso lo establecía esa corte de justicia. Este Goel tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, recuerden que hay un juicio previamente, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. Mientras estuviese en la ciudad de refugio, nadie lo podía tocar. Pero salía afuera a buscar algo y lo pillaban, ahí podía cobrar la vida de esa persona. El que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa durante todo el tiempo en que permanecía con vida el sumo sacerdote que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. O sea, tenía que estar allí en la ciudad de refugio, ya no podía estar en su hogar, en su casa, ¿cierto?, en su tribu, sino que debía estar en ese lugar hasta que el sumo sacerdote muriese. Y ahí él recién iba a ser liberado.
Incluso el que haya matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tipo de castigo de cárcel. Esto nos enseña cuánto Dios valora una vida humana. No obstante, este tipo de cárcel fue un lugar de santidad donde vivían los levitas, porque todas estas ciudades eran ciudades de los levitas, que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento de la muerte del sumo sacerdote, la persona quedaba libre para volver a su propia casa, a su propio terreno, y el vengador de la sangre perdía su derecho a ejecutarle. Amén. Fíjense lo que hizo Yeshua también, como sumo sacerdote. Por eso también hay un significado importante en la muerte de nuestro Mesías. De las 48 ciudades de los sacerdotes y levitas, había dos clases de ciudades de refugio. Todas daban refugio a los homicidas involuntarios, pero 6 de ellas también recibía a los homicidas que habían matado a sabiendas hasta que una sentencia fuese dictada. Porque claramente al momento de cometer un homicidio, el familiar podía vengarlo y puede ser que la causa de esa muerte haya sido accidental. Por lo tanto, esa persona corría inmediatamente a estas ciudades de refugio y ahí tenían que esperar hasta la sentencia y luego de eso se aplicaba o la pena de muerte o que permaneciese refugiado ahí. Los que huían a las 42 ciudades tenían que pagar por su vivienda y la comida, mientras que los que huían a las 6 ciudades tenían el derecho de una cama y comida sin costo, por la provisión de los levitas. De esta manera también los levitas fueron entrenados a ser generosos incluso con los asesinos. Amén. Acá tenemos entonces, en esta fotito, esta imagen, vamos a agrandarla un poquito. Tenemos aquí el río Jordán, por lo tanto tenemos una parte oriental y una parte occidental. Habían 3 ciudades, ¿cierto?, en la parte oriental. Precisamente una en la tribu de Rubén, otra en la tribu de Gad y otra en la tribu de Manasés. ¿Ya? Tenemos entonces a Béser en el desierto, la llanura para los rubenitas, ahí está la tribu de Rubén. Tenemos a Ramot en Galaad para los gaditas de la tribu de Gad, y tenemos a Golán en Basán para los de Manasés. Entonces ahí estaban las 3 ciudades de refugio. Y luego tenemos al lado occidental, por ahí, tenemos entonces a Quedes, que está acá arriba, en la tribu de Neftalí, en la zona de Galilea. Luego tenemos a Siquem, en las montañas centrales de Efraín. Recordemos que Efraín estaba aquí al lado occidental, está justo ahí en el borde entre más o menos Manasés y Efraín. Manasés se extendía a los 2 lados del Jordán, ¿ya? Era un territorio bien extenso. Y finalmente teníamos la 6ª ciudad de refugio en Hebrón, en la región montañosa de Judá, ¿ya? Por lo tanto, esa es la ubicación, fíjense más o menos la distribución. Allá, ahí está la otra. Entonces, esto nos muestra, ¿cierto?, lugares estratégicos donde las personas podían huir. Estas ciudades eran estratégicamente ubicadas para que cualquier persona que pudiera llegar a ellas en un día de viaje o menos, y los caminos que conducían a ellas eran bien mantenidos. O sea, fíjense los radios aproximadamente. Entonces, cualquier persona en una situación así podía ir a este lugar de refugio y aguardar ahí. Por lo tanto, eran lugares bien accesibles para todos. Mire, hasta en las cosas que Dios piensa, ¿eh? Porque Dios es justo y no iba a permitir que una persona que hubiese matado a alguien en forma accidental muriese. Pero por otro lado, aquel que asesinó a alguien con premeditación y se comprobase eso por un tribunal, también debía morir.
Amén. Entonces eso es la instrucción que da Moisés primeramente, ¿cierto? Con estas 3 ciudades de refugio, pero luego se establecerían en total unas 6 de las 48, que eran 6 de las 48 ciudades que tenían los levitas distribuidos en toda la tierra, y por lo tanto eran lugares también donde al estar los levitas, ellos también estaban cerca del servicio que los levitas hacían. O sea, era un lugar también para restaurarse espiritualmente. Amén. Después dice el versículo 45, estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Aquí aparece otro término, aparte de los términos Jukim y Mishpatim, mencionados anteriormente. Es el término hebreo Edá, en plural Edot, traducido como testimonios. Y estos testimonios se refieren a aquellos mandamientos que dan una identidad especial a la casa de Judá e Israel, como por ejemplo los tzitziot. Eso es algo visible que da testimonio. Recordemos que los tzitzit fueron dados ¿para qué? Para recordar, guardar los mandamientos. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, es algo visible. Por eso qué bonito, hermano, cuando uno toma los tzitzit, oh, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Es un recordatorio de obediencia. También tenemos allí la mezuzá, que trabajaron los niños hoy día en la mañana, hicieron su mezuzá. ¿Qué es la mezuzá? Es colocar allí en la puerta de entrada de nuestra casa, como dice Deuteronomio capítulo 6, en los postes o en los pilares de nuestra casa, el Shemá, o guardar los mandamientos, ¿ya? Y los pondrás, ¿cierto?, en los postes, en las puertas de tu casa. Los tefilín también se refiere a los mismos mandamientos que se colocan ¿en dónde? En la frente y en la mano. Esto usted lo ve comúnmente en nuestros hermanos yehudí. Ellos amarran, ¿cierto?, unas cajitas en su mano, ¿ya? Y también una cajita aquí en su frente. Porque para el concepto hebreo esto es algo literal, no solamente espiritual, es algo literal que ellos realizan. Amén. Y también tenemos el Shabbat y las fiestas, que son distintivos, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Por eso en este tiempo de restauración, de volver, muchas de estas cosas también comienzan a ser restauradas en nosotros, porque son motivo de testimonio, que establecen diferencias con las demás naciones o con las demás gentes. Estos mandamientos son llamados Edot, testimonio, porque dan testimonio de que son un pueblo diferente a las demás naciones, escogidos para servir al Eterno de una manera especial. También nos dan motivo para dar testimonio a las naciones de los mandamientos del Eterno. El uso de tzitzit se convertirá más y más en este tiempo en un medio para que las naciones conozcan la Torá del Eterno. Vemos ahí un milagro, ¿cierto?, en la mujer del flujo de sangre, cuando ella toca el borde del manto de Yeshua, ya que no podía tocar a nadie por estar impura, iba a impurificar a los demás, y por lo tanto dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y al tocar ese tzitzit, con esa fe, ella fue sanada. Amén. Y aquí hay un versículo muy profético de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Zacarías 8:23 dice, así dice Yahweh Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente por la orla, dice esta traducción, que es el borde del manto, los tzitzit, a un judío diciendo, dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Elohim está con vosotros. ¿Quién es ese judío, ese Yehudí? Yeshua. ¿Y quiénes son esos 10 hombres? La casa de Israel. La casa de Israel, las 10 tribus. ¿Ah? Entonces van a venir esas 10 tribus que perdieron su identidad, que fueron esparcidas en las naciones, que perdieron su lengua materna, que perdieron la Torá, que perdieron las fiestas, que perdieron el Shabbat, que llegamos a celebrar el día domingo, al Dios Sol, etc.
y hemos vuelto a tocar el borde del manto. Y eso ha producido un milagro, hermanos, en cada uno de nosotros. Nos ha transformado, nos ha dado entendimiento. Amén. Amén. Entonces estamos siguiendo a Yeshua. Hermano, cuando Yeshua venga, iba a traer sus tzitzit ahí. Sus tzitzit manchados de sangre. La sangre del Cordero. Amén. Entonces esto es algo profético, lo que está sucediendo hoy. Es un proceso, por supuesto. Es un proceso. Porque para que los cambios se comiencen a ver en nosotros, primero tiene que haber un cambio en nuestro entendimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestra manera de pensar es extranjera, es pagana, viene con una cultura, un culto, ¿cierto? Idólatra, viene con una raíz cultural de adoración a otros dioses, donde muchas cosas que hacemos, incluso sin saber y sin darnos cuenta, tienen un origen de idolatría o paganismo. Entonces es una transformación, es un cambio el venir a entender ahora que somos parte de ese pueblo, que venimos a tomar el manto de Yeshua y venimos también a adquirir en nuestra vida los mandamientos, estatutos, decretos que Él ha establecido para su pueblo, porque hay una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero que vive y que se acerca y que se hace parte del pueblo. Entonces, un recordatorio, la otra vez no quedó grabado, pero aquí está, tenemos toda la Torá, que donde tenemos los 613 mitzvot o mandamientos, están distribuidos en los edot, en los hukim y en los mishpatim. Entonces son distintas categorías. Eso está en Deuteronomio 4, 44 y 45. Esta es la ley o la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edot, los estatutos, hukim, y los decretos, mishpatim, que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Por lo tanto, ahí tenemos que una mitzvah o mitzvot, ¿cierto?, es una forma genérica de mencionar un mandamiento. Y un mandamiento tiene que ver con orden, con encomendar, con encargar, con mandar. Y ahí tendríamos en general los 613 mandamientos que nos señala la Torá en la Tanaj, ¿cierto?, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y estos están distribuidos en tres, que serían los edot, que dijimos que son los testimonios, que la Torá da explicación de su sentido, del por qué. Ahí tenemos las fiestas, la mesuzá, los tzitziot, etc. Después tenemos los mishpat, o mishpatín en plural, que significa juicios, sentencias, decretos, que tiene que ver con un proceso judicial o de derecho, y que son normas de orden común para el desarrollo de la sociedad. Estos son los mandamientos de orden social. Y luego tenemos los hok o hukim, que son límites, tareas, porciones, obligaciones, y tiene que ver con algunos mandamientos que no podemos comprender o, digamos, entender la lógica de primera. Muchos de ellos son muy mesiánicos, ¿ya?, pero que a simple vista no se entienden, o el pueblo de Israel, la casa de Judá, todavía no los entiende. ¿Por qué? Porque le falta la revelación de Yeshua, del Mashiach. Por lo tanto, son mandamientos difíciles de entender en cierto aspecto, que escapan a nuestra lógica o a nuestra comprensión. Como, por ejemplo, el sacrificio de la vaca roja. Es uno de ellos. Se recuerdan las dos avecillas, hay que matar una, que el agua, que el cedro, la vasija, que alguna hay que dejarla libre. O sea, muchas cosas que a veces nos cuesta comprender y requiere una profundización para entender quizás su lógica. Esos son los mandamientos huk o hukim. Versículo 45 dice, estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Está escrito que hay que cumplir los mandamientos en la tierra. La tierra de Israel es el primer lugar donde hay que guardar la Torá de Yahweh. La Torá fue dada para ser guardada en la tierra de Israel en primer lugar. Fuera de ella hay varios mandamientos que no aplican o que no se podrían aplicar. Esto convierte la tierra
en una tierra santa, apartada, diferente y más elevada espiritualmente. Amén. Ahora, por supuesto que si usted puede cumplir mandamientos fuera de la tierra de Israel, hay un, ¿cómo diríamos? Hay un mayor, hay un valor agregado. Porque hermanos, hasta guardar el Shabbat aquí cuesta. Entonces, usted va a Israel y todo funciona para guardar el Shabbat. Usted prácticamente no tiene que hacer mucho esfuerzo. ¿Eh? Pero aquí es difícil. ¿Mm? Ya el hecho a veces de venir desde cierto sector de la ciudad hasta acá, ya estamos quebrantando el Shabbat para Israel. ¿Eh? Pero fíjese de que el Señor mira lo que nosotros hacemos porque esto requiere un esfuerzo mayor. Y Él se alegra cuando nosotros nos esforzamos por hacer algo que solamente quizás se aplica en la tierra de Israel, pero que finalmente la bendición de guardar un mandamiento fuera de la tierra también se va a ver reflejada con esas promesas que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Así que nos esforzamos cada día más por agradarle a Él. Pero cuando estemos en la tierra, no hay opción. Allí la Torá se va a aplicar al pie de la letra, como decimos. ¿Eh? Y es por eso que tenemos que aprenderla ahora, porque para poder cumplirla tiene que estar en nuestro corazón. ¿Amén? Para entrar a la tierra, vamos a entrar a una tierra santa, una tierra apartada. Por supuesto, el Señor tiene que limpiar esa tierra. Por eso todavía falta que muchas cosas sucedan, porque Él tiene que purificar, limpiar la tierra para que Él pueda poner sus pies allí y pueda habitar y podamos regresar y podamos reunirnos como un solo pueblo en su presencia. El tabernáculo, claro, amén. Deuteronomio 4, 46b y 47 dice: en la tierra de Sehón, rey del amorreo, que habitaba en Hesbón, al cual Moisés y los hijos de Israel derrotaron después de su salida de Egipto, y cuya tierra sometieron, así como la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes amorreos que habían del otro lado del Jordán, hacia el naciente o es hacia el oriente. Entonces, 2 grandes hazañas, hermanos, que hizo el pueblo de Israel a través de la mano de Moisés aún, fue derrotar a estas 2 naciones, a estos 2 pueblos que tenían como reyes a hombres gigantescos. Amén. Og, rey de Basán, claramente la Escritura menciona que medía gran estatura, era un rey temible y es nombrado 22 veces en la Biblia. Eso no es menor. A lo largo de 6 libros diferentes. Entonces, eso, hermano, nos habla de que vencer al rey Og fue una gran hazaña. Probablemente fue una de las razones por la que la primera vez que el Señor les mandó entrar a la tierra ellos tuvieron temor. Porque ese rey medía 4 metros de altura. Agustín, ¿cuánto mides tú? Agustín, que es el varón más alto aquí de la congregación, mide 1,82. Agustín, tú abrazarías el muslo apenas del gigante. ¿Ah? Un poquito más arriba de la rodilla. ¿Ah? Imagínense, hermano, eso. Tras pasar 40 años por el desierto, Israel comenzó a acercarse de nuevo a la tierra prometida. En su camino se encontraron con Og y Sehón, a quienes derrotaron. Ambos vivían al este del Mar Muerto. Aunque el reino de Og parece haberse extendido desde el valle del Jordán hasta el monte Hermón al norte y hasta Galaad al sur, por lo tanto fue un reino importante que se superponía con el territorio de lo que se convertiría en la nación de Israel. Og dormía en una cama de hierro de 4 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Al parecer Moisés u otros la vieron después de matar a Og. Yo creo que tomaron esa cama de hierro y la sacaron ahí para que todos miraran el tamaño. Ahí vemos a Moshe frente a Og. No, Goliat medía apenas casi 3 metros, este medía 4 metros. Ahí hay un vestigio de la marca de un pie. ¿Eh?
que aparentemente tenía 6 dedos. Recordemos que es lo que tenía Goliat. Goliat también, y los hermanos de Goliat tenían 6 dedos. Ahí tenemos a Agustín, y aquí está el rey Og. ¿Ah? Y acá, hermanos, tenemos una fotografía también que encontré ahí de un hombre real, Robert Wadlow. Este hombre, bueno, decía que sufrió una enfermedad de gigantismo, murió a los 22 años, jovencito, y alcanzó 2,87 metros. Y ahí tenemos fotos reales con su familia, con personas, ahí estaba. Y dicen que si no hubiese fallecido porque tuvo una lesión en su pie y se le infectó el pie y murió por esa infección, hubiese seguido creciendo. Entonces, ahí vemos de alguna manera cómo una situación ya que produce una alteración en el crecimiento, podemos ver a una persona real que vivió, esto estamos hablando en 1908 a 1920 por ahí, ya este hombre fue real y se le dio hasta el premio, no sé si Guinness, claro, premio Guinness, por ser el hombre más alto de la historia. Por supuesto que no han conocido a los otros, no conocieron a Og, ¿eh? Pero ahí es algo real, para que ustedes vean más o menos la idea de las dimensiones de estos reyes poderosos que Israel derrotó. Hermanos, vamos a derrotar a todos estos gigantes. Están antes de entrar a la tierra. Amén. Así que aquí la palabra nos está diciendo, hermanos, vamos a derrotar todo gigante que se levante, porque van a venir antes de entrar a la tierra, pero el Señor nos tiene que dar la victoria sobre estas naciones o sobre estos poderosos, porque esa es la puerta de entrada a la tierra prometida. ¿Ya? Así que, hermanos, si estamos prontos a la venida de Yeshua, prepárese para la guerra, Agustín. Prepárese como Moshe y todos los hermanos. ¿Ah? Gigantes espirituales. Yo les dije el otro día, hoy día con la modificación genética no sabemos, hermanos, puede que por allí haya hasta un gigante literal. Hermano, en esta película de la vida real, todo puede ocurrir. ¿Ah? Las películas no han quedado chicas. ¿Ah? Y fíjese, aquí hay un salmo, es mencionado en un salmo porque el vencer a estos gigantes fue realmente una gran hazaña que quedó allí en los memoriales de nuestro pueblo Israel. Dice Salmo 136, 17 al 21, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Este es un cántico. Y dio muerte a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio en heredad la tierra de ellos, porque para siempre es su misericordia. Así que Dani, ponle música a este salmo. Amén. Debe existir, yo no lo he escuchado, pero por ahí me acuerdo que ahí había una canción. Sí, una antigua. Amén. Entonces, hermanos, he mencionado esta hazaña, este evento, porque fue algo importante, ¿ya? Para Israel. No se podía pasar por alto esto. Tenían que ser derrotados. Y es por eso que muchos gigantes van a caer, muchos poderosos van a caer, ¿cierto? Antes de entrar a la tierra con la venida de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Y hasta ahí llegaba la aliyá número 3. Avancemos rápidamente con la aliyá número 4. Podemos acercar el micrófono para leer estos versículos. ¿Dónde habíamos quedado? Hermana Lidia parece. Ah, no, aquí, de aquí para allá ahora. Sí, Natita. Dice, convocó pues Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y los pongáis por obra. Yahvé nuestro Elohim estableció un pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros padres con quienes Yahvé estableció el pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí, todos vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte. De en medio del fuego, en aquel momento yo mediaba entre vosotros y Yahweh para ponerlos delante de la palabra Yahweh,
porque atemorizados por el fuego no subisteis al monte. Y dijo, Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy Adonai tu Elohim, el Caná que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos de los que me aborrecen. Pero hago misericordia hasta con la milésima de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai, tu Elohim, en vano, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guarda el día del Shabbat para santificarlo, tal como Adonai, tu Elohim, te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es Shabbat, consagrado a Adonai, tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el prosélito que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te manda guardar el día del Shabbat. Honra grandemente a tu padre y a tu madre, como Adonai tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Adonai tu Elohim te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Amén. Amén. Ahí llega precisamente, vemos la repetición de las 10 palabras, o como conocíamos los 10 mandamientos. Yo soy Yud Hei Bab Hei, tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Como vimos antes, el texto hebreo no habla de 10 mandamientos, sino de 10 palabras. En los textos en Éxodo 20, del 1 al 17, verso 14 en la versión hebrea, y Deuteronomio 5, del 6 al 21, que es versículo 10 en la versión hebrea, hay 15 mandamientos diferentes. O sea, estos 10 los podemos como separar en 15 en total, como para ver detalle. Por ejemplo, vamos a ver allí que hay varios aspectos de un mandamiento, ¿ya?, que nosotros los juntamos, lo resumimos, pero abarca varias aristas, por así decirlo, ¿ya? Ahora, la numeración de estas 10 palabras ha sido alterada en los tiempos por la Iglesia Católica, que es la que imperó, ¿cierto?, largamente en la historia, y luego por el reformador Lutero. Según la Torá y la tradición judía, la correcta numeración de estas 10 palabras es la siguiente. Recordemos que actualmente se ha eliminado de la Biblia católica el mandamiento de las imágenes. Ustedes saben por qué, ¿sí? Ya no está, lo cambiaron. Cambiaron algunas definiciones, las actualizaron, hicieron una actualización y la hicieron más suavecita. Porque aquí las podemos resumir. Por supuesto, está sujeto también a la traducción. Pero lo que quiere decir, primero, yo soy, Yud Hei Bab Hei, tu Elohim. Ese es el primer mandamiento. Saber que Él es nuestro Elohim. El segundo mandamiento dice, no tengas otros dioses.
Y ustedes pueden ver que dentro de ese mandamiento dice, no tendrás otros dioses, no te harás imagen y no te postrarás a ellas. Por eso, algunos las separan y llegamos a 15, ¿ya? Pero en realidad nosotros las condensamos en las 10 palabras. Amén. Pero eso involucra no tener otros dioses, no hacernos imágenes y no adorarlas ni postrarnos a ellas. El tercero es no tomes en vano su nombre. El cuarto mandamiento, uno que ha sido restaurado en este último tiempo, que por 1000 razones y justificaciones había dejado de ser un mandamiento para nosotros, que dice, acuérdate y guarda el Shabbat. Eso lo vamos a analizar también. Dice, acuérdate y guarda el Shabbat. Después dice, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento número 6, no asesines. Mandamiento 7, no cometas adulterio. Y en esto obviamente involucra todos aquellos actos de inmoralidad. No hurtes, que tiene también que ver con el secuestro. No des falso testimonio, o sea, no digas algo que sea falso de otra persona. Y no desees ni codicies lo que tenga otra persona. Entonces, algo que incluso por muchos años estando, ¿cierto?, siendo creyentes, cristianos, no nos sabíamos los 10 mandamientos. Y que ahora algo tan aparentemente básico es algo tan importante. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprendernos estos 10 mandamientos. Es nuestra tarea aprenderlos, memorizarlos y guardarlos en nuestro corazón. Ahí están los 10, para grabarlos allí con el Espíritu Santo, con fuego. Según la tradición, había 5 frases, esto es tradición, había 5 frases en cada tabla de piedra. Las 5 primeras frases hablan de la relación entre el Eterno y el hombre. Y las últimas 5 hablan de la relación entre los hombres. La relación entre los hijos y los padres es un reflejo de la relación que hay entre el Eterno y los hombres. Y por eso esta palabra está en la primera tabla. Hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la primera tabla, que lo conocemos y dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu posibilidad. Fíjese, traducción interesante. Cuando dice con todas tus fuerzas, quiere decir con todas las posibilidades que tú tengas. ¿Amén? Otra versión dice con todo tu esfuerzo. O sea que es algo que requiere una fuerza adicional. Requiere, ¿cierto? Cuando uno se esfuerza es que da un poco más. Es cuando uno dice ya no puedo más y doy más. Allí. Claro, en todo. Claro, con todos tus recursos. Amén. O sea, en el fondo involucra todo nuestro ser, hermanos. Todo nuestro ser. No podemos dejar nada afuera. Y es por eso que el corazón, alma y fuerzas habla de todas las áreas de nuestra vida. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. También hay un mandamiento, aquí. Allá. Hay un mandamiento que resume las 5 palabras de la segunda tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese concepto de que ahora el Señor nos dio 2 mandamientos nomás. Hermano, olvídese de esos 613, pónganlo en un papel y tírenlos a la basura. No. Porque ahora Dios nos dio 2 solamente. Y son nuevos, hermanos, son nuevos. Y fíjense que la palabra nuevo en hebreo es muy distinto a lo que nosotros tenemos como nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compro un auto usado, ese auto es nuevo para mí, ¿o no? No solamente el comprar un auto que no tiene uso. ¿Ya? Entonces el concepto de nuevo y renovado es un concepto que en hebreo está en una sola palabra. Entonces algo nuevo, algo renovado, es algo que en hebreo se expresa de la misma manera. Por lo tanto,
Cuando el Señor nos da un nuevo mandamiento, nos está diciendo que es necesario que podamos renovar el sentir, el corazón, el amor para poder ser obedientes a Él. Y es por eso que alguno dice, un mandamiento nuevo os doy, pero ¿cómo nuevo si esto está en el Antiguo Testamento? ¿Se da cuenta? El apóstol Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, tenemos que renovarnos en el amor, que lo que hacemos para Él, lo hagamos por amor, lo que hacemos para el prójimo, hagamos por amor. Entonces, hermanos, renovémonos en esto. Claro, es la misma palabra que se usa para la luna nueva, ¿correcto? ¿Acaso son lunas distintas? Es la misma luna que se renueva en su ciclo. Amén. Por eso ahí entendemos, hermanos, tenemos que ser nueva criatura, o sea, tenemos que ser renovados. Amén. Y esos son procesos que pueden ser repetidas veces. Es algo que se va renovando, es algo que es constante, que debe ser reforzado cada vez para no dejarlo en el camino. Esto lo leí, perdón. Respondió Yeshua diciendo, el primero es, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Amén. Entonces vemos allí 2 tablas, 5 en cada una de las tablas. Una de las tablas en mandamientos o palabras que tienen que ver con la relación con Él. En la otra, los mandamientos o palabras que tienen que ver con relación a nuestro prójimo. Yeshua nos enseña, ¿cierto?, la ley del amor, que resume el espíritu, el sentir de cada una de estas 2 tablas a través de estos 2 mandamientos que Él renueva, de amar al Señor y de amar a nuestro prójimo. Claramente esto está en la Torá y dice en Deuteronomio, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y también el segundo mandamiento lo vemos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yud, Hei, Bam, Hei. Amén. Entonces estos 2 mandamientos están en la Torá. Y Deuteronomio 5:10 dice, pero hago misericordia hasta con la 1000ª generación, o sea, hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios actúa sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Eso no está exento de caer, no está exento de errores, no está exento de fallas, no está exento de imperfecciones, pero aquellos que buscan guardar sus mandamientos, a Él les hace misericordia. Amén. A Él los oye. También dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cómo saber quiénes son esos dioses o esos ídolos? Podemos hacer nuestras preguntas. ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién es mi fuente? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi pasión? ¿Quién es mi alabanza? Entonces, hermanos, son preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Porque hay muchas personas que son dirigidas el día de hoy por otras personas. Hay personas que son dirigidas hoy, creyentes, por otros hombres o por otras mujeres. Porque esas personas colocan intermediarios en su relación con Dios. Hermano, eso es idolatría. Una persona que dice tú tienes que estar sujeta a otra persona porque esa persona está sujeta a otra persona y esa otra persona está sujeta a Dios. Alguien se sujeta a Dios por ahí, en esa cadena larga, ¿cierto? Alguien se sujeta a Dios directamente. Hermanos, eso no existe. Solamente hay un intermediario. ¿Quién es?
Yeshua es la cabeza de todo varón. Entonces, hermanos, esto es idolatría y esto se tiene que romper. Amén. Porque cualquier diseño que no sea el que Dios nos ha dado en su escritura, en su Torá, es un ídolo, es un becerro de oro. ¿Quién es mi fuente? Es que el pastor me dijo esto, ¿cierto? Si su pastor le dice algo que no está en la palabra, o que va al revés, o diferente, o contrario, hasta ahí no me llegó. Claro. ¿A quién vamos a obedecer? Yo una vez tuve que decir esto. Yo un día me voy a presentar delante de Dios. Y Él me va a preguntar, ¿me hiciste caso? ¿Lo que yo dije aquí, lo hiciste? No, es que mi pastor me dijo esto otro. Y le dije, lo siento, no puedo. Voy a tener que decirle, Señor, te hice caso a ti. Aunque me eché todo encima. Y me cortaron de la gracia. ¿Cierto? Hermanos, eso es algo, o sea, o obedecemos a Dios o a los hombres. Por eso Yeshua siempre nos lleva a la obediencia a la Torá. Si usted cree en un Yeshua que dice algo distinto a la Torá, ese es un falso Cristo. Y Yeshua mismo lo advirtió, cuidado con los falsos Cristos, los falsos Mesías. Amén. ¿Dónde está mi confianza? Y esto también es importante. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Estamos confiando en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestras capacidades, en nuestros ahorros, en nuestras propiedades, en nuestras acciones, en lo que sea? ¿O estamos confiando en Él? Cuando confiamos en Él ponemos todas las cosas en segundo lugar. ¿Dónde está mi pasión? ¿Dónde están mis ganas, mis fuerzas, mi dedicación? ¿Ah? Mi tiempo, mis recursos. ¿Están en Él? Entonces, cualquier cosa que cambie eso, que cambie el Señor. Por eso parte del primer mandamiento, dice, yo soy tu Elohim. Si lo ponemos en el segundo lugar, ya todo está mal. Amén. ¿Dónde está mi alabanza? ¿Dónde están mis tesoros? Hay personas que ponen a sus hijos en primer lugar. Incluso antes que su esposo. Recuerde el orden. Primero somos hijos de Dios, ¿cierto? Después esposos y después padres. Y eso también ordena todas las cosas. Primero su esposo, primero su esposa. Cuando usted tenga esa unidad, ese ejad, ¿cierto? En su hogar, sus hijos van a ver ese ejemplo. Y eso es poderoso, hermanos. Cuando el papá dice una cosa y la mamá dice otra, ahí no hay ejad. O al revés. Ah, perdón, me estoy adelantando a la reunión de matrimonios, perdón. No se olvide mañana reunión de matrimonios. ¿Sí? A las 4 de la tarde. Si usted no puede estar aquí, la vamos a transmitir también online. Amén. Bien. Entonces, fíjense el diseño. Hermanos, si nosotros rompemos el diseño, cambiamos el orden, hermano, en nuestro hogar puede haber un becerro de oro. Y creemos que lo estamos haciendo de oro para el Señor. Amén. Claro, un rebaño de oro tiene en su casa. No. ¿Ah? Entonces, hermano, orden. Por eso fíjense, los mandamientos, miren cómo van en un orden. Van en un orden. Tienen un orden. Y por lo tanto, eso tiene relevancia en cómo nosotros hacemos las cosas. Llegamos al cuarto mandamiento, que es lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Deuteronomio 5:12, guarda el día del Shabbat para santificarlo tal como Adonai tu Elohim te ha ordenado. Y fíjense, aquí vamos a ver una diferencia. Ah, ya llegaron los que examinan la escritura con lupa y dicen, Dios se equivocó. Ah, hay contradicciones. Porque el capítulo 20 de Éxodo dice, acuérdate del Shabbat. Y Deuteronomio capítulo 5, verso 12 dice, guarda el día del Shabbat. Cuando el hombre habla,
solo puede transmitir una palabra a la vez, pero así no es nuestro Eterno. Él puede transmitir varias palabras al mismo tiempo. Por eso existen las diferencias entre el primer relato y el segundo de las 10 palabras que fueron oídas por todo el pueblo desde el monte. Así que cuando el Eterno habló del Shabbat, hay 2 verdades incorporadas en ese anuncio. Y las 2 están escritas en los pasajes que estamos comparando. Ahora, desde la palabra hebrea, desde la mentalidad hebrea, hay cosas que van juntas, que son un ejad. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la palabra fe en la mentalidad griega, uno habla solamente de creer. Ten fe nomás, cree nomás, quédate ahí, cree nomás, cree con tu mente. ¿Cierto? Mentalízate, va a venir, va a venir, va a venir, va a suceder. Decreta, declara, establece. ¿Ah? Aleluya. Cuidado. Pero el hebreo no. La mentalidad hebrea, el creer, no es solamente mente, no es solamente decirlo, repetirlo, creerlo, no, es hacer. El creer es hacer. Por eso Pablo reprendía a los corintios, a los romanos, le decía, ustedes creen, pero no hacen. Porque la fe sin obras es muerta. Si usted quiere algo, no solamente lo quiero. Va y lo hace. ¿Ah? ¿Se fija? Entonces va integrado en una palabra, fe, emuná, va el creer y el hacer. El creer y el obedecer. El creer y el confiar. Amén. Entonces, aquí también se entiende de que cuando se da este mandamiento del Shabbat, esto involucra algo que va en conjunto. No es solamente acordarse y no es solamente guardar, sino que son las 2 cosas. Y por otro lado también tenemos la escritura que dice que la suma de su palabra es verdad. ¿Ya? Una no descarta a la otra como tenemos en la mentalidad griega. Por eso el griego dice, un mandamiento nuevo, todos los demás quedan botados, se borran. La mente hebrea, ¿qué es lo que hace? Un mandamiento nuevo se suma a los anteriores. Amén. Así que cuando el Eterno habló del Shabbat, 2 verdades incorporó y dejó en la escritura. Una dice, guarda el día del Shabbat para santificarlo tal como Adonai tu Elohim te ha ordenado. Y el segundo dice, acuérdate del día Shabbat para hacerlo santo. En Éxodo 20, el Shabbat está conectado con la creación del mundo. Pero aquí en Devarim 5 está escrito que el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto. En Éxodo está escrito que hay que acordarse del Shabbat y aquí está escrito que hay que guardar el Shabbat. Acordarse no es lo mismo que guardar. Las 2 cosas son necesarias y las 2 se complementan. El Shabbat fue dado para hacernos recordar 2 eventos importantes en la historia. La creación y la salida de Egipto. Por eso, antes que existiese Israel, antes que naciese Abraham, antes de cualquier cosa, ya en Génesis capítulo 2, si no recuerdo, se habla del Shabbat y está relacionado con la creación. Entonces, si alguien dice, no, es que esto es solamente del pueblo de Israel, solamente de los judíos, está equivocado. Y lo vamos a ver con versículos también al final. Entonces, esto nos enseña que el Shabbat es también para los que no salieron de Egipto. Porque hay muchos que nacieron en el desierto. No salieron de Egipto, ni siquiera vieron las 10 plagas. Y se le está haciendo recordado el Shabbat. ¿Por qué? Porque fueron sacados de Egipto. Y por lo tanto, el Shabbat, hermanos, es una señal de libertad. Cuando el pueblo estaba en esclavitud, no podía guardar el Shabbat. Pero el Shabbat, hoy, si lo podemos guardar, hermano, es una señal de la libertad. La declaración que Él nos libró y nos va a liberar de Egipto y del faraón. Amén. Entonces es algo mucho más profundo. El Shabbat existe desde la creación y es para todos los hombres, pero los hijos de Adán y Noé no están obligados a guardar el Shabbat porque ellos no salieron de Egipto. Vamos a ver esto. Algunos comentan, ¿cierto?, que el Shabbat es solamente para Israel. Y que dicen también que los hijos de Adán y los hijos de Noé no deben guardar el Shabbat.
solamente leyes no ágidas. ¿Ah? Ahora, si bien estas leyes el Señor en la Torá las da a su pueblo Israel, cuando uno entiende que es parte del pueblo Israel, uno dice, sí, estos mandamientos son para mí. Ahora, ¿qué pasa con un extranjero? Alguien que dice, no, yo no soy Israel, yo soy gentil. Esa persona, por lo menos en la Escritura, debe guardar el Shabbat también. Y otras leyes, quizás puede decir, no, esto no aplica para mí. Puede ser, ¿ya? Pero hay leyes que aplican a todas las naciones, porque son leyes generales. Amén. Y por lo tanto el Shabbat está dentro de esas leyes que están para todos, independiente si usted es israelita o casa de Judá o casa de Israel, o incluso si usted dice yo soy gentil. Porque hay gente que dice yo soy cristiano gentil, yo soy la iglesia gentil y esto no aplica para mí. No, porque el Shabbat fue dado antes, para todos desde Adán. Por lo tanto, desde los hijos de Adán, aplica. Quizás hay otros mandamientos que sí podríamos decir, en realidad, si usted, por ejemplo, no está obligado a esto, no está obligado a esto otro. Algunos podrán tener quizás la justificación, eso Dios lo sabe. Pero además de esto, el Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel, para ser guardado como señal del pacto que fue hecho después de la salida de Egipto. Éxodo 31:13. Y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbat o mis sábados. Recordemos que sábado es una palabra que viene de Sabbat y que tiene su origen en hebreo Shabbat. ¿Ya? Es señal entre yo y vosotros. Mire, es una señal que hay entre él y nosotros en forma especial como su pueblo que sacó de Egipto, pero también como el creador. ¿Ah? O sea, si alguien dice yo no soy Israel, yo no soy judío, yo no soy nada, yo soy, no sé, puertorriqueño y nada más, para él también tiene que reconocer que él es el Dios de la creación y por lo tanto también debería aplicarse en su vida. Amén. Por ejemplo, en Brasil, ¿cierto? ¿Cómo le llaman al... los días de la semana? ¿Te acuerdas? Tienen números, parten en el domingo. El domingo es la primera feria. Segunda feria, el lunes. Feira. Claro, el sábado es sábado, o sea, el sábado es Shabbat. Y desde ahí en adelante se empieza a contar primera feira, segunda o domingo, que también se metió, ¿cierto?, la influencia católica, pero el lunes es segunda feira, hasta llegar al Shabbat. Amén. Entonces, fíjense cómo hay vestigios, hay vestigios, aún así en las naciones, de un Sabbat, de un sábado. Porque Él es el que nos santifica, el que nos aparta. Entonces, en primer lugar, el mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat. Esto implica una actividad intelectual. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entonces entre acordarse del Shabbat y guardar el Shabbat? El acordarse implica una actividad intelectual. Así que está permitido trabajar con el cerebro, con nuestra mente en Shabbat, ¿cierto? En forma de leer, estudiar, orar y meditar en los caminos del Eterno, especialmente la liberación de la esclavitud y los caminos de uno mismo. O sea, en Shabbat también tenemos que reflexionar en esto. Con esta actividad santificamos el Shabbat, es decir, lo hacemos diferente y lo consagramos para el Eterno. ¿Cierto? Hoy día el Shabbat es el punto que culmina nuestra semana, ¿cierto? Y en toda la semana a veces estaban pensando en el pancito, están pensando en la cena, están pensando en los invitados, están pensando todo para el Shabbat, ¿cierto? Y llegamos al Shabbat así, hermanos, pero llegó Shabbat. Cansados a veces con tantas cosas, pero ese día descansamos. Pero está permitido pensar en todas aquellas cosas que agraden a nuestro Padre. Claro, y eso. Para aclarar, entonces, en Brasil, ¿cierto? Todos los días son ferias. El primer día de feria.
claro. Lo voy a repetir acá, porque no lo escuchan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Brasil hay vestigios que desde el domingo hasta el viernes son ferias. O sea, las ferias funcionan ahí. ¿Ya? Pero el Shabbat o el sábado no hay feria. ¿Ah? Miren. Bueno, ya. Ya, ahora sí guardan, no. Ya. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Ah? Está entrando nuevamente a quebrantar los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar tenemos lo que es guardar el Shabbat. Guardar implica una actitud de vigilancia. Guardar tiene que ver con no hacer algo que está prohibido por la Torá en Shabbat. Los judíos tienen que cuidarse bien para no hacer alguna melajá, que significa alguna obra en Shabbat. De esta manera, entre otras, podemos guardar el Shabbat, ser cuidadosos en no profanarlo y así es santificarlo. Entonces, acordarse tiene que ver con toda nuestra actividad de prepararlo, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer ese día, ¿ya? Pero el guardarlo es una actitud de vigilar, ¿ya? De no quebrantar el Shabbat, conforme a la Escritura, por supuesto, ¿ya? Recordemos que las tradiciones también son agregadas, se hacen costumbre, pero no necesariamente son algo que está en la Torá. Eso significa que si usted establece su propia halajá en su casa, es respetable, ¿ya? Es respetable que usted también en su casa haga o no haga cosas en Shabbat con el sentir de no quebrantarlo. Santificar significa apartar de los demás y dedicarlos al uso exclusivo del Eterno. En Levítico 23 del 2 al 3 se habla también de la necesidad de hacer una reunión congregacional santa al Eterno en Shabbat. Ahí lo vamos a ver. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yud-Hei Vab-Hei, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat, de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Entonces ahí también vemos de por qué también el pueblo se reunía en Shabbat, en las sinagogas. Se reunían ahí porque también había una santa convocación, porque el Shabbat también es una fiesta solemne. Amén. El Shabbat fue creado en primer lugar para que el hombre cesara de su actividad de intervención en la creación. Lo mismo que hizo el Eterno después de haber creado todo. Pero vemos que este texto también habla de descanso en Shabbat. A pesar de que la palabra Shabbat no significa descanso, sino cesar, detener actividades creativas, la palabra descansar en hebreo, nuach, también está relacionada con el Shabbat. Y esto está aquí en Deuteronomio 5:14, dice, pero el séptimo es Shabbat consagrado a Adonai tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el prosélito que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Por lo tanto, el descanso es inherente también al cesar, al detenerse en las actividades que tenemos en la semana. Acuérdate y guarda, Deuteronomio 5:15, pues te será recordado que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te manda guardar el día del Shabbat. El pueblo de Israel tiene que recordar que fueron esclavos en Egipto y nosotros también. Fuimos esclavos en Egipto, cuando entendemos espiritualmente también eso. También entendemos que el Shabbat es dado para recordar que el Señor nos liberó. O sea, si alguien dice, el Señor me sacó de Egipto, Yeshua me redimió, me perdonó, me salvó, y ahora estoy camino a la tierra prometida, es una persona que también entiende que ahora hubo una señal de libertad, que podemos guardar su Shabbat, que podemos descansar, que podemos cesar. Ahora somos libres para guardar los mandamientos del Eterno, no por esclavitud y amenaza, sino por gratitud y amor. Esto también nos enseña que el que no guarda el Shabbat o el que está obligado a trabajar en Shabbat es todavía un esclavo bajo el sistema de este mundo. Y es verdad, hay muchas personas que lamentablemente
tienen que trabajar en Shabbat o tienen que hacer cosas. Hay una presión, ¿cierto?, del mundo, de Faraón, en lo laboral, etcétera, etcétera. Y eso requiere un esfuerzo, ¿ya? Gracias al Padre por aquellos que podemos hacerlo. Y esperamos que todos un día lo puedan hacer, porque todos lo van a tener que hacer. Amén. Aquí está escrito que tenemos que hacer. En hebreo es yasot, eso dice el versículo anterior, el día del Shabbat. Lamentablemente no fue traducido así en las versiones Reina Valera y en la versión de las Américas. Hacer el día del Shabbat significa que hay que hacer algo especial para que el Shabbat sea Shabbat en relación con los demás días de la semana. Por esta razón surgieron muchas de las tradiciones para el Shabbat. O sea, no es solamente dejar de trabajar, no es solamente cesar, descansar, sino que hay que hacer algo especial en Shabbat. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo también en versículo. Hacer el Shabbat es hacer algo distinto a lo que hacemos en la semana. Amén. Por ejemplo, ¿qué se hace en Israel? Se encienden 2 velas, una cantidad de minutos antes del Shabbat, como señal de último trabajo que se hace antes del inicio del día del cese. La tradición de beber una copa de vino al iniciar el Shabbat, en señal de alegría por la bendición que representa el día festivo. La tradición de poner un mantel blanco sobre la mesa, en recuerdo de la capa protectora blanca que había debajo del maná del desierto. La tradición de tener 2 panes grandes especialmente preparados para el Shabbat, en recuerdo de la doble porción del maná que hubo en el desierto cada 6º día. La tradición de cubrir los panes con un mantel blanco como recuerdo de la capa blanca protectora que hubo sobre el maná en el desierto. La tradición de bendecir a la esposa y a los hijos de una manera especial. La tradición de comer algo especial y diferente a los de los demás días de la semana. La tradición de vestirse con ropa especial en honor al Shabbat. La tradición de hacer kiddush sobre el vino antes de comer el día de Shabbat, etc. Todas estas cosas son maneras de hacer el día del Shabbat especial, diferente, apartado, santo, y así poder cumplir con el mandamiento. Algunos agregan cosas, le ponen algo distinto, preparan algo diferente, ¿cierto? Guardan esa comidita especial para el Shabbat. No es lo mismo que comemos todos los días. Entonces, todas esas cosas muestran también de una manera práctica cosas que podemos hacer para también enseñar a nuestros hijos que es un día especial, que es el día que nuestro Padre nos ha establecido hacer. Claro, por supuesto, hay muchas de estas cosas que tienen que ver, como lo hemos mencionado antes, con el servicio al templo, ¿ya? Como se entiende de que hoy día no hay templo y nosotros somos templo, nuestro hogar es un templo, ¿ya? Por lo tanto, el servicio de adoración del templo también se reproduce en Shabbat. No es un mandamiento, por supuesto, pero es algo que podemos hacer porque eso marca la diferencia. No todos los días, claro, es algo mesiánico, por supuesto. Sabemos que el vino, el pan, la luz, el agua y todos los elementos que había en el tabernáculo son símbolos de nuestro Mesías. Por lo tanto, no todos los días podemos hacer algo así. Y si lo hacemos todos los días, ya el Shabbat no sería especial. Entonces, ahí cada familia, cada hogar también puede tener, ¿cierto? Por eso hay un seder, que significa un orden de Shabbat, que también marca la diferencia entre los demás días. Por supuesto, cada una de estas cosas representan y son figuras prácticas, visibles de nuestro Mesías Yeshua y de lo que Él ha hecho por nosotros. En resumen, podemos decir que en Shabbat hay que acordarse, pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud, guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas, santificar, dedicarse al Eterno y a su Torá de una manera especial. A veces no podemos leer la Torá en la semana, a veces de verdad llegamos tarde, llegamos cansados, a veces, pero en Shabbat sí o sí tenemos tiempo para hacer esto. Descansar, no hacer cosas que cansen o causen molestias, dormir extra o dormir mucho también. No caigamos en perezosos. La persona dice, Shabbat, duermo todo el día. Aunque a veces podríamos tener uno así, ¿eh? Pero el Señor nos permite descansar, ¿cierto? Hacer el día del Shabbat, como lo dijimos, cumplir
ciertos ritos, aunque esa palabra para nosotros era como, un rito, es como, no, pero tener cosas especiales para que ese día sea diferente a los demás días de la semana. Y también disfrutar el Shabbat, comer bien y hacer otras cosas que alegran el alma, ¿cierto? Porque hay gratitud a nuestro Padre eterno. El Shabbat también es un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y resurrección de Yeshua. Mire, hermanos, recordamos también esa liberación. La salida de Egipto es una sombra profética de la salida de la verdadera esclavitud bajo el pecado y bajo el faraón de este mundo que es el adversario. Como Yeshua estuvo muerto durante 3 días, incluyendo Shabbat, y así pagó por nuestros pecados, nosotros hemos experimentado la liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte y del enemigo. Esto nos da una razón aún más para celebrar el Shabbat. Bendito sea el Eterno por el Mesías que nos dio el Shabbat eterno. Por eso Yeshua nos va a dar un Shabbat milenial. Amén. Y finalmente, porque siempre, hermanos, somos duros. Y todavía hay gente que dice que el Shabbat no es para ellos. Acá tengo unos versículos tremendos. Dice, Isaías 56, de 2 al 5. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán, todos son hijos de Adán, que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña, usted dice, no, yo soy gentil, de corazón. Dice, y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Señor, no hable diciendo, de seguro el Señor me excluirá de su pueblo, ni dígale eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yud-Hei Bab-Hei a los eunucos que guardan mis Shabbat, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Imagínense, no podía haber eunuco en Israel. Pero aún si había un eunuco y dice, no, ya yo estoy perdido, Dios no me va a mirar. Soy un árbol seco, un árbol cortado. Si aún esa fuera la condición, pero esa persona se acercara a él y guardara su Shabbat, dice que él lo va a dejar entrar en su casa. Y lo va a considerar dentro de sus muros. O sea, la palabra dice en Apocalipsis que ninguna cosa inmunda va a entrar a la casa, a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Pero ese eunuco que era considerado inmundo, impuro, cortado, que se acerca a él, que lo ama y que guarda sus mandamientos, va a tener puertas abiertas. Amén. Y finalmente, a los extranjeros de corazón, dice, y los extranjeros que se unan a Adonai para servirlo, para amar el nombre de Adonai y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. Palabra de Yahweh, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. ¿Quiénes son los que se van a juntar? La casa de Judá y la casa de Israel. Pero ¿quiénes más van a ser agregados? Los que dicen ser extranjeros, pero que guardan su Shabbat, serán contados también como parte de la congregación del pueblo santo, escogido por él para habitar por siempre en la tierra prometida. Amén. Amén. Por eso Yeshua decía, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también dijo, tengo otras ovejitas por allí. Esas ovejitas que guardan Shabbat, que son extranjeros, gentiles, esos también van a ser mis ovejas y yo seré su pastor. Amén. Entonces, para todos, guardar Shabbat. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Amén.